Hola, muy buenas tardes o noches. Bienvenidos al curso de SEO profesional aquí en Escuela IT y desarrolloweb.com. Estamos con Javier Martínez Seco. ¿Qué tal, Javier? Hola, muy buenas, Miguel. Bien, bien. Deseando empezar con la primera clase del curso. Él junto con otros profesores nos van a dar durante las próximas semanas un curso desde cero de SEO o posicionamiento en buscadores que trata de llevarnos hasta el nivel más avanzado profesional. Todo lo que vamos a ver aquí pues incluye todas esas técnicas que cualquiera de las personas que quieren dedicarse al mundo de SEO, ya sea porque tienen su propio proyecto y lo quieren posicionar mejor, o ya sea porque dan asistencia o trabajo para clientes y quieren también poder ocupar esta plaza de lo que sería el marketing online. Bueno, entonces Javier, en el día de hoy vamos a hacer. Bueno, me presento brevemente. Soy consultor de marketing online, por llamarlo de alguna manera, porque al final esto tiene 50 disciplinas y al final hacemos un montón de cosas, pero bueno, por resumirlo un poco, consultor de marketing online. Sí que en la parte en la que más me llevo dedicando los últimos 5 años es el tema del posicionamiento en buscadores. Digamos, me considero, entre comillas, experto en posicionamiento en buscadores. Y dentro de todo esto, pues lo que más me gusta y lo que más me suelo dedicar, independientemente de que sea SEO o cualquier otra disciplina, es todo lo que tenga que ver con optimización, ¿no? Me encanta mejorar cualquier cosa que tenga posibilidad de mejora y bueno, ya veréis que todo lo que dependa de nosotros y se pueda optimizar, pues me gusta ser bastante intenso en este tema porque al final, bueno, como depende de nosotros y podemos mejorar, pues es una cosa interesante, ¿no? Vamos a comenzar. Mira, voy a utilizar una herramienta que utilizaré mucho en el curso. Se llama Screaming Frog, ¿vale? Tiene una versión, tiene una versión gratuita con ciertas limitaciones, pero que nos puede dar mucho juego y la podemos utilizar bastante para poder aprender muchas de las cosas que vamos a ver. Bueno, la herramienta es Screaming Frog, está para Windows, para Mac e incluso para Ubuntu también. Y bueno, directamente paso a enseñaros la herramienta. Como os he dicho, tiene una versión pago con ciertos límites que os explicaré ahora. Y vale, la herramienta es, a ver, que os lo comparto en la pantalla. Vale. Bien, bueno, la herramienta tiene este aspecto. Yo sí que tengo claro, lógicamente tengo la versión de pago, trabajo con ella prácticamente a diario y toda la parte de configuración, cuando la tienes gratis, no te permite tocar, pero sí que teniéndola gratis, lo que vamos a hacer ahora, digamos que los límites que tiene es que te analiza hasta 500 URLs, ¿vale? Básicamente una URL, dentro del módulo de SEOpage entro más en detalle de explicar las URLs amigables y todo eso, pero bueno, para este análisis, para que entendamos lo que es una URL, es cada una de las direcciones que tenga nuestra página web es una URL. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Esta herramienta digamos, el funcionamiento de la herramienta es similar al que hacen los robots de los buscadores, ¿no? Se nutren de los enlaces. Ahora en las diapositivas entraremos más en detalle de cómo trabajan los buscadores, pero básicamente se nutren de buscar nuevas direcciones dentro de nuestra página para intentar llegar a todas las páginas que tengamos, ¿no? Con lo cual, bueno, en el momento en el que introduzcamos una página web aquí y le demos a analizar, entrará el robot de este programa, este programita entrará a esta página web, se descargará el contenido. Gracias a ese contenido podremos ver un montón de datos que ahora os explico de manera general por aquí. Y lo que nos permite esta herramienta es, bueno, desglosar todo ver cómo funciona un robot y, digamos, encontrarnos un montón de cosas. En el momento en el que le demos a Start, como vemos, aquí empiezan a aparecer un montón de direcciones, ¿vale? Perdona, Javier. Sí. ¿Se puede únicamente visualizar o analizar una parte de un sitio web en vez de toda la URL, todo el sitio web? Bueno, lo interesante que tiene es que la herramienta tiene un buscador, con lo cual, si por ejemplo quieres solo ver la parte de las URLs que tengan barra cursos, siempre puedes estar filtrando aquí. Con lo cual, este filtro, pues bueno, actúa sobre las direcciones y nos puede ser muy útil. Si queremos, bueno, como veremos aquí dentro, podremos desglosar muchas de las partes de la web y yo creo que con el buscador, normalmente la gran mayoría de ocasiones que queremos analizar una parte se puede. Lo interesante es que luego sobre estos datos siempre podemos jugar, siempre podremos exportarlos, siempre podemos ordenarlos por nombre, con lo cual nos da muchas posibilidades de jugar con los datos una vez
están analizados, ¿vale? Suele ser sencillo lo que te preguntan. De acuerdo. Bien. Que Bueno, dice que tiene un problema cuando analiza una tienda online que tiene ¿sí? muchas URLs, se queda sin memoria. Se queda sin memoria, vale, sí, eso es, normalmente ahí lo que se suele utilizar ya son servidores en cloud para meterles esta herramienta, servidores con mucha cantidad de memoria RAM para eso. Sí que se le pueden prohibir ciertos accesos o decir, bueno, no quiero que me leas los externos o no quiero que me leas los external no follow, quiero que me todos los subdominios o, en fin, se le pueden ciertos límites y tiene ciertas preferencias que pueden ayudar a que no consuma tanta memoria si, por ejemplo, no chequeamos las imágenes. En el caso de Squelite, por ejemplo, fijaros que sobre 585 direcciones, voy a quitar esto, sobre 585 direcciones, 356 son imágenes. Si le quitamos esa parte de comprobar imágenes, le estamos quitando una gran carga a la herramienta, con lo cual consumirá menos memoria. Aquí hay dos personas que que no encuentran todavía claro el objetivo de esta herramienta. ¿Lo puedes resumir de nuevo? Sí, sí, sigo. El principal objetivo es, en primer lugar, hay que entender que esto funciona como Google, muy parecido a Google, no como Google, muy parecido a Google, con lo cual yo lo que quiero que veamos con esta herramienta es un caso real desglosado, como es Squelite, con todo lo que da de sí, ¿vale? Lo que nos permite esta herramienta, por poneros un ejemplo, nos permite un montón de cosas, ¿vale? Pero por poner un ejemplo, nos permite detectar de todos los códigos de respuesta que provoca nuestra página web, cada URL tiene un código de respuesta, ¿vale? Si una URL, una dirección, por ejemplo, escuela.it es OK, el servidor piensa que es una URL buena, que es una URL que tiene un contenido, le va a devolver un código de estado 200 y le va a decir que bueno, el tipo dentro de las cabeceras que tiene, esto es una parte más técnica que simplemente hay que entender cuáles son los códigos de respuesta y nada más, no hay que entender mucho más, pero porque lo comprendamos, cada URL puede tener un código de respuesta y en función del código de respuesta, los navegadores, robots y demás entienden el estado de esa dirección. Con lo cual, por ejemplo, un estado 200 es un estado OK. Si nosotros con una dirección como, por ejemplo, Squelite, le decimos a Google que es 200, le estamos diciendo que esta URL es buena. ¿Qué ocurre? Que dentro de nuestra página nos podemos encontrar redireccionamientos, páginas que estamos enlazando dentro de nuestra web, pero que en realidad lo que provocan es un redireccionamiento a otra. Yo estoy apuntando a la página C y esa página C en realidad me está llevando a una página F. Es más interesante que en lugar de enlazar a la página C, enlacemos a la F directamente. ¿Para qué vamos a llevar a Google o a cualquier buscador? Lo vamos a llevar a la B si esa B a posteriori me está llevando a una C o a una F, ¿no? A otra página. Con lo cual, aquí podremos ver, por ejemplo, URLs que estamos enlazando dentro de nuestra página que no provocan, o sea, que no devuelven un código 200, un código OK. Páginas 404 perfectamente. Una vez tienes el proyecto de alta, ¿qué ocurre? Que pueden salir URLs que se hayan generado a raíz de haber preparado el contenido que estén rotos, que los enlaces no estén funcionando. Esos enlaces los podemos ver aquí. Y ya os adelanto, no quiero entrar mucho en profundidad en la herramienta porque si no nos vamos a tirar aquí 3 horas. Ya os adelanto que cosas interesantes que se pueden sacar con la herramienta es, por ejemplo, ¿dónde está ese enlace? Yo tengo aquí un enlace 404 en concreto. Me está diciendo que es en inlinks, bueno, aquí tengo la información de la URL, me está diciendo que es el código 404, que es el código que se utiliza para las páginas no encontradas. En este caso, esta dirección, ¿vale? Es una página, la podemos abrir, aquí. La abrimos aquí y nos va a dar página 404, una página de error, ¿vale? Bueno, ya hubiera salido, pero vamos, si va a dar una página de error. Con lo cual, ¿qué podemos hacer con esta herramienta? Por ejemplo, podemos encontrar dónde están todos los enlaces a esa URL. En este caso nos está diciendo que tenemos un enlace de tipo A, que es enlace normal, un enlace, cualquier enlace, la gran mayoría de enlaces en la web son tipo A, href, y nos está diciendo que from, es decir, desde esta URL estamos enlazando a esta otra, y el anchor text que me está diciendo es ninguno, es decir, no tiene anchor text, puede ser un enlace que esté en el código pero que no esté saliendo dentro de ningún contenido, de ningún texto, y si fuese una imagen nos estaría diciendo cuál es el texto alternativo que tiene esa imagen. Nada, es otra cosa. Esto, lo que tenemos que entender, que la herramienta nos puede permitir encontrar enlaces rotos, encontrar enlaces que apuntan a un redireccionamiento o enlaces que nos provocan un error, ¿no? Los enlaces de error pueden ser, bueno, en este caso seguramente haya sido porque al estar con la clase se me haya... No sé si es que hay algún problema con la web.
o que al estar retransmitiendo me vaya la conexión un poquito peor. Pero vamos, lo interesante es eso. Fijaros, por ejemplo, Carlos Ruiz Russo, desde todas estas páginas se enlaza a esta, a Carlos Ruiz Russo, y vemos aquí pues, los diferentes anchor test. ¿Qué es lo interesante? Pues ya te puedes ir, por ejemplo, por seguir con el ejemplo de la 404, ya nos podemos ir a esta página y buscar dentro del código dónde estamos enlazando a esta otra y cargarnos ese enlace que está roto. ¿Vale? Eso es una de las muchísimas utilidades que tiene esta herramienta, ¿vale? Lo que quería que viéramos, bueno, más cosas que podemos ver con esta herramienta, pues ciertas cosas que veremos en el curso como metaetiquetas, titles, de description y demás, pues te analiza si no tienen description, si están duplicados o si están bien. También te lo dejo aquí, los titles que se cortan en cómo se va a ver luego en Google. A ver, claro, no he elegido ninguna, por ejemplo esta. ¿Veis? Esto también lo podremos ver, el cómo se va a ver luego en Google en función del contenido que nosotros estamos aportando, pero como todo esto lo vamos a ver más en detalle en el curso, tampoco quiero liarme a ver mucho más de la herramienta por eso, porque no se nos vaya mucho el tiempo. Lo importante que quiero que entendamos de la herramienta, básicamente, es lo que quería que viéramos es cómo una página como Escuela IT, que a priori entras, a ver, no sé si hay algún problema. No sé si hay algún problema con la web. Pero bueno, a priori veis que básicamente tiene 197 páginas de HTML, son 197 páginas de contenido, ¿vale? Son páginas como cursos, fichas de docentes, fichas de, en fin, todo lo que pueda tener Escuela IT, y cada una de estas direcciones es una URL, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al final, como veremos ahora a continuación, Google, cada una de las direcciones que nosotros estamos generando, en función del tipo que sea, si es una imagen, si es un CSS, que para el que no lo sepa son ficheros para darle estilo a la página, JavaScript, son ficheros para darle un tipo de programación a la página, una interacción o comprobaciones dentro ya de la parte del navegador, de la propia página del cliente. Pues estos ficheros son, por ejemplo, pues para comprobar formularios o para hacer ciertas interacciones o ciertos efectos dentro de la web, pues es interesante el que podamos ver todas las direcciones que tiene esto, ¿no? Al final Google, independientemente, como estaba diciendo, independientemente del tipo de contenido, de CSS, de JavaScript, de imágenes o lo que sea, si es un enlace, si es una URL diferente, la va a establecer, es decir, la va a analizar. Lo que le digamos ya en esa URL, eso ya es lo que veremos durante el curso, dentro ya de esas URLs donde ya podemos jugar, ¿no? Pero lo primero que quiero que tengamos claro es que una página, que lo que entendemos como escuela.it, genera muchas direcciones, ¿no? Genera al final tantas direcciones como páginas, imágenes, estilo y demás tengamos, con lo cual es importante tener eso en cuenta. Me quiero apoyar en esto, vuelvo un segundo a las diapositivas. Perdona, Javier. Sí. Yo creo que simplemente la página se ha caído de tantas solicitudes seguidas que se le ha hecho, aparte, aunque tenga el sistema de caché, pues yo creo que el WordPress se ha quedado fundido. ¿Hay alguna manera de que esta aplicación no te haga todas las solicitudes, digamos, prácticamente instantáneamente? O... No, ahí lo que sí puedes hacer, yo lo que me ha ocurrido en esos casos es analizar unas cuantas, pausarlo, dejar un par de minutos, un minuto y volver, o sea, ir pausándolo. En el momento en el que tú le das a Start, el botón se convierte en un pause y lo puedes pausar, con lo cual ir de vez en cuando, si se puede tener problemas con el servidor. Aquí además seguramente que estaremos también muchos de los alumnos estarán entrando y se habrá juntado todo, pero normalmente eso, sí que es normal que no, o sea, que esto no ocurra, esto ha ocurrido porque como estamos en clase y estamos haciendo todo, pues ha ocurrido esto, pero normalmente no ocurre y no debe de ocurrir, ¿vale? No debe de ocurrir porque básicamente al final algo parecido a lo que estamos haciendo aquí es lo que puede hacer Google. Google va a intentar entrar y va a intentar rastrear todo lo que pueda, con lo cual el servidor sí que normalmente, de hecho, Escuela.it es una de las webs que normalmente analizamos y esto no ocurre, ¿no? Con lo que nada, la posible solución es eso, ¿no? El ir pausándolo. De acuerdo. Luego nos preguntaban por aquí sobre la versión gratuita, si tú sabes más o menos cuál es la limitación que tiene. Sí. A mí digamos, lo más útil de la versión de pago, por cambiar un poco justo el sentido de la pregunta, bueno, el límite claro es el de 500 direcciones. Si hubiéramos tenido la versión de la gratis,
se nos hubiera cortado en 500, en el momento en el que llega a 500 no sigue buscando más y solo nos analiza esas 500 direcciones. Y las otras ventajas que tiene la de pago es que todas configuraciones, como por ejemplo, una que es muy interesante es esta de ignorar robots.txt. ¿Qué es esto de ignorar robots.txt? Además, ahora en el final de la clase veremos justo la parte esta de robots.txt, que es lo otro que quiero enseñaros para analizar páginas. Esta parte de robots.txt lo que nos permite es, si tenemos una página en desarrollo y en el robots.txt tenemos dicho a todos los buscadores que no le damos permiso a leer, con esta opción lo que le estamos pidiendo a Screaming Frog es que no tenga en cuenta las restricciones de robots.txt, que ahora las entenderemos mejor, pero que no las tenga en cuenta y que, independientemente de lo que le diga el robots.txt, analice la página, ¿vale? Con lo que al final, pues, cosas como esta. Y la otra cosa también que es muy interesante es que los informes, una vez los pasas, los puedes guardar. Entonces, en lugar de, si tenemos un proyecto con 5.000 URLs o 50.000 URLs, es muy interesante guardarlo y no volver a hacer el crawling entero de descubrir todos los enlaces y volver a analizarlos. Si prácticamente guardando el cómo está en ese momento, ya podemos trabajar con él, mucho mejor el poder guardar el proyecto y luego abrir diferentes que si cada vez que queremos analizar tenemos que volver a hacer el proceso, ¿no? Con lo cual, las ventajas es poder guardar y poder abrir cualquier análisis, no tener límite de lo de 500 y luego muchas configuraciones como la de robots.txt. La de robots.txt principalmente es una que suele ser muy interesante para la gente que se dedica a hacer desarrollos en el momento en el que tienes que hacer cualquier migración y una de las dos webs la tienes en desarrollo que no quieres que indexe y que la lean los buscadores, pues gracias a eso podemos hacer que la herramienta se salte esa restricción. Bien. A ver, me comentan que ya ¿Se está puede utilizar online. también para analizar una página que tengamos en localhost? Sí, porque digamos que la herramienta funciona exactamente igual que el navegador en cuanto a direcciones, con lo cual la dirección que tú le pongas aquí la va a rastrear con, digamos, como si, vamos a imaginarnos que tiene su propio navegador, ¿vale? El programita, y lo va a rastrear tal y como lo queramos. Para los que seáis más avanzados en cuanto a programación, podéis incluso, o sea, todo lo que editéis en vuestra máquina, es decir, si vosotros modificáis el fichero host, ¿vale? Que es un ficherito para poder cambiar las direcciones y demás. Si vosotros desde vuestra máquina lo tenéis modificado, el streaming también va a hacerle caso a lo que tengáis en ese fichero host. Es decir, funciona exactamente igual que un navegador. Él solicita escuela.it desde tu conexión a internet, desde tu ordenador. No se conecta a Screaming Frog y demás. Al final es una aplicación de escritorio y esa es una de las ventajas que tiene, ¿no? Que todo lo hace desde tu máquina. Bien, seguimos con la otra parte que quería explicar ahora volvemos a Screaming Frog, vamos a analizar más páginas, ¿vale? Que tengo unas cuantas preparadas. Volvemos a explicar una cosilla que quiero que entendamos, básicamente lo del robots.txt, el ficherito robots.txt que tanto juego le doy, ¿no? Bueno, el que entendamos bien cómo funciona este fichero y qué juego nos puede dar. Básicamente es un fichero que lo que tenemos que entender es que nos da la posibilidad de restringir el acceso a robots, a páginas o bloques que nos interese. Es decir, tenemos la posibilidad de, con un fichero de texto, restringirle el acceso a los robots, es decir, a máquinas como las que utilizan los buscadores, que acceden a nuestra página web y se descargan nuestro contenido. Ese fichero, en teoría, lo que les exige a todos estos robots, otra cosa ya es que lo cumplan o no lo cumplan, lo que les exige es que no, digamos, les exigen, te prohíbo que leas el contenido de esta página o de este bloque o de, en fin, nos da todas las opciones del mundo este fichero robots.txt. En una de las clases de SEO Page entraré mucho más en detalle a cómo se prepara, a todas las expresiones y demás, pero lo que quiero que entendamos para el análisis que vamos a hacer a continuación, básicamente es que con este fichero podemos restringir el acceso, podemos prohibirle a los robots que lean cierto contenido. Google si hace caso, Google si es obediente, con lo cual el robots.txt sí que lo tiene en cuenta y debemos de tener mucho cuidado con él. Una cosa interesante del robots.txt es que siempre se aloja en la raíz, es decir, en cualquier proyecto que tenga un robots.txt, estamos hablando de facebook.com, google.com, escuela.it, cualquier web que tenga un fichero robots.txt, siempre lo tiene que tener alojado en su raíz. Es decir, ejemplo.com/robots.txt, si mi dominio es ejemplo.com,
mi fichero robots, perdón, mi fichero robots.txt, se me ha ido. Mi fichero robots.txt siempre debe estar alojado en ejemplo.com/robots.txt. Si lo alojamos en un subdirectorio o no lo alojamos aquí en lo que es la raíz, lo que es el principio de la página, del dominio, no lo leerá ningún buscador y no lo tendrá en cuenta. Esto tiene, si nos paramos a pensar el porqué, tiene toda la lógica del mundo. Si todos los ficheros robots.txt, independientemente de la página que sean, siempre están en el nombre de la página /robots.txt, todos los robots podrán solicitarlo y podrán encontrarlo. No tendrán que estar buscando dónde está alojado, ¿no? Con lo cual, interesante que sea siempre en la raíz. Y aquí añado que lo carga el diablo. ¿Por qué lo carga el diablo? Porque como al final es digamos que es el juego de llaves que nos dan para poder abrir o cerrar las puertas de nuestro contenido y de nuestras páginas, ¿qué ocurre? Que muchas veces el que tiene que usar el juego de llaves igual no sabe ni que existe el fichero robots.txt y sin darse cuenta, por desconocimiento o por cualquier motivo, lo que está haciendo con el fichero robots.txt en su proyecto, en su página web, es cerrar puertas a contenido que no tiene que cerrar puertas. Cerrarle puertas a Google, a cierta parte de la página web que necesitamos que lea para que nos posicione, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, pero porque os hagáis una idea, hay casos en los que tú con el fichero robots.txt le estás prohibiendo a Google que lean todas las imágenes de tu web. Y eso, el propio programador que haya hecho la página es muy probable que ni sea consciente de ello. ¿Qué ocurre? Que si nosotros publicamos esa web, al final, publicar 20, 30, 100, 200, 500 imágenes, que puede ser un montón de contenido, si a Google le estamos prohibiendo acceder a ese contenido, no vamos a aprovechar esas 500 imágenes y no nos va a dar posicionamiento todo ese contenido que estamos trabajando, ¿no? Con lo cual, digo que lo carga el diablo porque me he encontrado un número, es prácticamente a diario la cantidad de proyectos que, por culpa del robots.txt, están posicionando peor, ¿no? Y, bueno, antes de irnos otra vez al analizar más webs, ya sabiendo esto del robots.txt, quiero que entendáis, esta es la ilustración que estábamos preparando para entender un poquito bien el funcionamiento de Google y su robot y lo que comentaba esto de qué es el SEO. Tenemos que entender que al final Google, como el Screaming Frog, estamos viendo, tiene la posibilidad de rastrear cualquiera de nuestras URLs, cualquiera de nuestras páginas. No necesariamente tiene que ser la home, pero puede ser la home o puede que no sea la home. ¿Qué ocurre? Que imaginaros que yo voy a lanzar por primera vez un proyecto que sea la nueva web javiermrt.com, ¿no? javiermrt.com la quiero lanzar a buscadores. ¿Cuál va a ser la casuística o qué es lo que va a ocurrir? En el momento en el que Google acceda a cualquiera de mis URLs, ya sea porque yo la haya dado de alta, como aprenderemos en el curso en Google, ya sea porque haya encontrado un enlace en otra página, sea por el motivo que sea, puede llegar a visitar una de nuestras URLs y en ese momento se descarga el contenido. ¿Qué ocurre? Que en ese momento, en el que entra una URL nuestra, home o cualquier ficha o cualquier página que tengamos dentro de nuestra web, el trabajo que va a hacer el robot es, aparte de intentar entender el contenido y aparte de intentar leer la página, va a buscar todos los enlaces a otras páginas que se generan en esa página en concreto para ampliar, digamos, el abanico y para intentar descubrir el 100% de nuestro proyecto. Exactamente lo que hemos visto que hacía Screaming Frog. Yo le he dicho a Screaming Frog, escuela.it, que en este caso era la home. Dentro de escuela.it se encuentra una gran cantidad de enlaces a los cursos, al listado de cursos, a los últimos cursos, a contacto, en fin, a todas las páginas que se enlazan desde la home. ¿Qué ocurre? Que Google lo que hace es recopilar todos esos URLs diferentes que va encontrando, las va recopilando y se las va guardando en su base de datos para posteriormente visitarlas. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que al final Google lo que quiere tener es dentro de su poder todas las URLs que estamos enlazando dentro de nuestra página, ¿vale? Dentro de nuestro dominio. Cada vez que hable de dominio, vamos a pensar en escuela.it o desarrolloweb.com, son dos ejemplos de dos dominios. Con lo cual, todas las URLs que tengamos dentro de nuestro dominio pueden ser accesibles, o sea, digamos, pueden ser candidatas a que Google las rastree. Si se puede llegar a esa URL por cualquier otra, es decir, si hay un enlace a esa página, Google va a intentar rastrearla y la va a intentar rastrear de manera individual. Con lo cual, lo que necesito que entendáis con esta diapositiva es que una vez tenga dentro de su poder, ay, perdón, se me ha ido.
Una vez tenga dentro de su poder, a ver, no se me ve el ratón en la diapositiva. Bueno, una vez tenga dentro de su base de datos todas esas URLs que ha ido descubriendo, aleatoriamente puede entrar en cualquiera de las que tiene. Es decir, no necesariamente Google entra a la home y luego entra a una URL y luego entra a otra, no. Tiene la home, que puede ser la primera página que encuentre, si la estamos dando de alta, puede ser perfectamente la primera que visite, y a partir de ahí puede encontrar muchas URLs. Todas las que tengan su base de datos pueden ser candidatas a ser visitadas en cualquier momento. Con lo cual, el robot lo que va a hacer es individualmente visitar esas URLs y de manera periódica, ¿no? Es un proceso, no es un proceso que lo lea y ya se olvide de nosotros y no vuelva a entrar nunca más. Tenemos que pensar en que Google tiene en cuenta cualquier tipo de web, las que se actualizan a diario, las que no, con lo cual lo que va a hacer es, como veremos en el curso, al final lo que tiene es una frecuencia de rastreo que lo que ocurre es que al final, en función de cómo estamos actualizando nuestro contenido, en función de qué relevancia tengamos, no es lo mismo la web escuela.it, que tiene su relevancia, que tiene su contenido, que ya tiene su posicionamiento y que Google visita varias veces al día, que un dominio que yo acabo de registrar hace 5 minutos. Tenemos que entender que Google no puede tener la misma frecuencia de rastreo en escuela.it, que constantemente está cambiando, que en ese dominio que lo he registrado hace 5 minutos y que he subido solo una página. No puede tener, lógicamente, la misma frecuencia, ¿no? Con lo cual, por entender un poquito el cómo funcionan los buscadores, hemos visto que nuestra página genera, como en el caso de Escuelite, 800 y pico URLs, que no necesariamente son solo las de contenidos, cualquier dirección de imagen, cualquier CSS, cualquier JavaScript, son URLs que Google va a poder visitar y que va a poder rastrear. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta que cualquiera de nuestras URLs puede ser visitada individualmente y que Google va a intentar entenderla. Vamos a darle la vuelta a la tortilla. ¿Por qué Google, aparte de porque tenga que descubrir todo el contenido, por qué creéis que luego individualmente las rastrea independientemente de la que sea? Básicamente es que si nosotros nos vamos a posicionar en buscadores, cuando hacemos una búsqueda, vemos que, por supuesto, el resultado que nos encontramos no siempre son las páginas principales, no siempre son las homes. De hecho, casi nunca son las homes cuando hacemos un resultado de búsqueda. Si yo busco, no sé, si busco un curso concreto de HTML5, no voy a caer en la home de Escuelite, caeré en la ficha del curso de HTML5 o en la ficha de desarrollo web, ¿no? Lo que tenemos que entender es que si cualquier URL va a estar posicionada de manera individual, cualquier URL individual tiene que funcionar y tiene que mostrarnos su contenido. Con que nos quedemos con que tenemos muchas URLs y que las puede rastrear en cualquier momento es suficiente. Y no me lío más y nos vamos a analizar. Sí. Sobre esta última parte de la clase tenemos algunos conceptos unas preguntas que se querían ver. ¿Cuál es la periodicidad que visita Google las URLs? La periodicidad depende de la relevancia de tu sitio y de la frecuencia de actualización de tu sitio. ¿Qué ocurre? Al final, Google, imagínate, te asigna un tiempo determinado a tu sitio web. En función de la evolución de tu sitio web, es decir, si tú estás constantemente generando nuevas páginas, si tú estás creando nuevo contenido y Google, cuando entra, se da cuenta de que siempre constantemente hay nuevas páginas que tiene que visitar, mantendrá la frecuencia de rastreo más alta que si entra hace un mes, en el momento en el que tú has subido la web, vuelve a entrar a los 2 días, está exactamente el mismo contenido, entra al día siguiente, se encuentra el mismo contenido, entra a los 2 días, se encuentra el mismo contenido. ¿Qué ocurre? Que si después de todas esas visitas no cambia nuestra web, Google empieza a reducir la frecuencia de rastreo. ¿Para qué te va a visitar cada 2 días o cada 3 días si llevas 2 meses diciendo lo mismo? Con lo cual, uno de los grandes factores para aumentar esa frecuencia de rastreo es generar nuevo contenido. Si tenemos, imaginaros, una página de empresa, simplemente con el hecho de generar un artículo a la semana, ya le estamos ofreciendo nuevo contenido a Google. Ya le estamos, entre comillas, forzando a que nos visite de vez en cuando porque se puede encontrar nuevo contenido. Si nuestra página de empresa simplemente tiene los servicios ahí subidos y no generamos nuevo contenido, no va a volver a rastrearnos con tanta frecuencia como en el caso de que tengamos un blog y lo manejemos. ¿Esto significa que cualquier página tiene que estar constantemente generando contenido? No. Si tú tienes una página con tus servicios, no tienes mucha competencia o tu competencia es peor que tú y tú simplemente con esos servicios tú ya tienes un posicionamiento,
no significa que el hecho de no actualizar la web no te vayas a posicionar. No tiene nada que ver. ¿Qué pasa? Que al final, si Google rastrea con más frecuencia tu web y se encuentra más contenido nuevo, lo que va a hacer es que además va a posicionar más palabras porque va a descubrir más cosas. Y al final, la relevancia de tu web y el tráfico en general se verá aumentado, ¿no? Con lo cual, la frecuencia, no podemos saber exactamente, yo tengo una frecuencia de X horas al día o de X páginas al día, no podemos saber cuál es la frecuencia, pero sí que podemos forzar a mejorarla, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo puedo saber que Google está visitando mi página en ese instante? Bueno, eso ya es un tema más desde la parte del servidor, en los logs, podemos ver, incluso podemos ver exactamente qué es lo que rastrea, cuáles son las páginas que nos solicita y demás. Pero esto es eso, a través del servidor y de los logs. Va a depender ya de la compañía, de proveedor con el que tengamos el hosting y de las posibilidades que nos dé, ¿no? Muy bien, Google visita tanto las páginas como la actualización de la información de las páginas existentes. ¿Cómo, perdona? ¿Si Google? Visita tanto páginas como la información o la actualización de la información en las páginas. Sí, o sea, lo que consulta Google es normalmente consulta lo que es la página, el HTML entero, ¿no? Lo que es el contenido de toda la página. ¿Qué ocurre? Que en el momento en el que se descarga una URL, se descarga el contenido de esa URL. Si tú has cambiado una parte de la información de esa URL y Google en ese momento se descarga todo el contenido de esa dirección, Google va a descubrir ese nuevo contenido y va a descubrir ese cambio. ¿Vale? Con lo cual, al final, el rastreo es por URLs y lo tenemos que entender como páginas individuales en bloque, ¿no? Oye, entonces, ¿cómo puedes posicionar, por ejemplo, una página, una pizzería que no cambia para nada? Ahí te pregunta luego, ¿sería bueno meter, por ejemplo, un blog para aumentar las opciones de posicionamiento? Sí, el tema del blog es un tema muy interesante. ¿Por qué es tan interesante el tema del blog? Porque en el ejemplo de una página corporativa, una página de servicios, tú una vez das de alta, como decíamos en el caso de la pizzería, una vez das de alta tus menús o das de alta tus servicios, digamos que si simplemente dentro de tu arquitectura tienes servicios y tienes tus menús, llega un momento en el que ya no puedes dar más cosas de alta porque ya tienes todos los servicios dados de alta y todos tus menús. ¿Qué ocurre? Que si tú tienes un blog, ya tienes una posible fuente de contenido en la que tú vas a poder nutrir y vas a poder generar constantemente, pues hemos ganado un premio, hemos celebrado tal evento, hemos artículos especializados. Si tienes una pizzería, ¿por qué no preparas artículos de cómo preparáis una pizza paso a paso con los ingredientes, qué ingredientes usáis, de dónde vienen, el origen de los ingredientes de la pizza? En fin, se pueden... hay casos ahí fuera de empresas que parece imposible generar contenido con un blog y que hacen auténticas maravillas. Son casos muy raros, son cosas muy difíciles y hay que darle mucho al coco, pero ahí ya está el tema de diferenciarnos en la competencia. Si mi competencia tiene la web un poco peor que yo tengo la web bien hecha y tengo mi contenido bien redactado y bien optimizado, seguramente que simplemente con eso, si mi competencia es peor, yo ya me posiciono por encima. ¿Necesito tener un blog para la pizzería? Yo personalmente, si tengo que gestionar la página web, haría todo lo posible. ¿Por qué? Porque al final le vamos a generar nuevo contenido a Google, vamos a cumplir más búsquedas de la gente, no simplemente el que busque un menú de mi pizzería o el que busque un servicio de mi pizzería. Si alguien busca cómo se hace la salsa carbonara en una pizza y yo estoy en esa misma ciudad que el que la está buscando, igual puede acabar ese que se quiere montar su salsa de su salsa carbonara o su salsa de su pizza, puede acabar siendo cliente nuestro porque vea que, joder, madre mía, cómo hacen esto la salsa carbonara, yo quiero probar la pizza sí o sí. Esto tiene que estar bueno seguro. Entonces, al final, el tema del blog es una parte de poder generar nuevo contenido, poder alimentar más a los buscadores y aparte también poder demostrar que somos expertos en la materia y poder posicionarnos como verdaderos cracks, ¿no? en lo nuestro. Muy bien. Oye, entonces una landing page que es más difícil de posicionar por no ser actualizada constantemente. No necesariamente, porque pensar, por ejemplo, voy a poner un caso un poco extremista, ¿no? Apple da de alta, o sea, presenta un nuevo producto, el Apple Watch, ¿no? Y prepara su landing de Apple Watch. Posiblemente se puede tirar un mes, 2 meses, 3 meses prácticamente sin cambiar el landing con las imágenes del producto, con la especificación y demás, y no cambiar prácticamente nada.
¿Se va a desposicionar por eso? Absolutamente no. Absolutamente no. ¿Por qué? Porque tiene mucho trabajo ya hecho, tiene una relevancia ya ganada, que lo que hace es que sea muy difícil que otro, por muy bien que prepare su contenido, se posicione por encima. ¿Qué ocurre? Que al final Google tiene en cuenta tantos factores, tiene en cuenta tantos aspectos y cada día más, o sea, que no es una cosa que esté escrita y no cambie, cambia a diario prácticamente. Entonces, tiene en cuenta tantos factores que el no tener el no actualizar, por ejemplo, la ficha de mi Apple Watch no significa que otro me vaya a adelantar. ¿Por qué? Porque al final tengo otras cosas muy bien hechas, tengo otros factores de relevancia muy altos, con lo que con esos factores me es suficiente para que otro no me adelante, ¿no? Entonces, al final, lo interesante, por ejemplo, del cómo se ve el curso es que muchos de los factores que son simplemente pararse a pensarlo y analizarlos, si no los tenemos en cuenta, lo que estamos haciendo es que, por muy bien que tengamos otros factores de SEO, vamos a ir cojos siempre porque la base no la tenemos bien. Con lo que lo interesante es conocer toda la base, dejar lo que depende de mí lo mejor posible y a partir de ahí ya preocuparme de otra serie de aspectos que vuelva a tener en cuenta. Pero que lo que es el desarrollo, lo que es digamos, el cómo le estamos dando el contenido a Google, que lo entienda perfectamente y a la primera y no le pongamos trabas, ¿no? Sobre el contenido de Carbonara, nos ¿Sí? comenta Juan Carlos que realmente esos contenidos no serían relevantes a nivel de keywords para mi negocio. ¿No sería más relevante posicionar algún tipo de artículo que tenga que ver más sobre, por ejemplo, la localización de la pizzería que está en Sevilla? Pero es que yo no estoy de acuerdo, Juan Carlos, contigo en lo de que esos contenidos no sean relevantes para la web, que no son keywords. Está claro que la keyword de Pizzería Sevilla vas a tener una landing óptima, como lo veremos en el curso, todo el tema de palabras clave y URLs, pero tú tendrás tu landing para posicionar Pizzería en Sevilla. Está claro. Pero el que tú generes nuevo contenido relacionado con pizzas, ¿vale? El que tú generes un contenido de la salsa carbonara en la pizza, lo que estás haciendo es que Google entiende que ese contenido está relacionado con las pizzas y a ti te va a dar más relevancia en tu temática. Además, tú con esa generación de nuevo contenido, lo que estás haciendo es captar más tráfico por más palabras clave, cumplir más palabras clave y que Google entienda más sobre ti. E incluso más, si me tiras un poquito más, lo interesante que tienes es que desde ese propio artículo de la salsa carbonara vas a poder enlazar a secciones, servicios o menús de tu web que le puedan transmitir relevancia también a esas secciones. Es decir, tú preparar tu artículo de salsa carbonara, conseguir un montón de relevancia, que mucha gente lo comparte y que mucha gente lo visite, y que tú dentro de ese artículo de salsa carbonara enlaces a una pizza carbonara o enlaces a la pizzería para decir al final del artículo o en mitad del artículo que si quieres probar la pizza, por supuesto, si quieres probar esta salsa carbonara, puedes probarla en nuestra pizzería. Y en nuestra pizzería poner un enlace a tu landing de pizzería en Sevilla. ¿Eso es una cosa negativa? Absolutamente no. Absolutamente Google no puede quejarse de que tú enlaces a nuestra pizzería invitando a que la gente que quiera probar tu pizza carbonara la pruebe en su pizzería. Es una cosa totalmente natural. ¿Qué estás haciendo con eso? Le estás poniendo un enlace, le estás transmitiendo relevancia a la página tuya en la que hablas de la pizzería. Con lo cual, al final, ¿en qué consiste esto? Que ganas relevancia y transmites, o sea, ganas relevancia con lo de la salsa carbonara y además la transmites. Y me preguntaba Juan Carlos también si mi blog en dominio fuera, justo para lo que acabo de comentar, de aprovechar la relevancia de los artículos, yo te recomiendo que lo tengas dentro de tu dominio. Al final, cada dominio, como he dicho antes, no es lo mismo tener escuela.it de dominio, con su relevancia, con su antigüedad, con su contenido y con su posicionamiento. Google ya lleva visitando Escuelite años y sabe perfectamente todo lo que tiene. No es lo mismo tener ese dominio, la relevancia de ese dominio, que la relevancia de un dominio que yo he registrado la semana pasada o de un dominio con el que no hemos hecho un trabajo de posicionamiento, un trabajo de buenos contenidos. Con lo cual, para ganar esa relevancia de dominio, tener el blog dentro, es decir, que tu blog sea escuela.it/blog, ¿qué va a ocurrir? Que toda la relevancia que ganen esas entradas dentro de tu dominio, al final, el que la va a absorber, el que va a crecer también, es tu dominio principal, que es escuela.it. Con lo cual, al final todos están ganando, porque tu pizzería, la página de tu pizzería que estaba dentro de tu dominio, también está absorbiendo relevancia gracias a que, por otro lado, el blog te está dando mucho posicionamiento a ese dominio. Con lo cual, yo, por supuesto, que lo metería dentro de mi página, del mismo dominio. De acuerdo, Javier. Te sugiero que si tienes más contenido todavía, Sí, continuemos y luego pues sí. paramos a hacer más preguntas. Vale, quería que viéramos, para acabar la parte de analizar webs,
Lo que os he comentado de robots.txt, ¿vale? Os recuerdo que era el fichero para prohibir acceso a los robots, para prohibir el acceso a ciertas páginas o cierto contenido. Vale, me he preparado aquí algunos ejemplillos. Mirad, por ejemplo, voy a compartir la página del club de fútbol de aquí de Tomelloso, que es el club, el presidente es muy amigo mío. Y bueno, espero que no le moleste este pequeño análisis que le vamos a hacer a su página. Bueno, bien, la página es atléticotomelloso.clubdefutbol.es. El error que voy a presentar, el error común que se comete, es extremadamente común. Lo comentaba ayer en el Hangout, que Google, en una de las herramientas que ha sacado recientemente, no sin sentido, porque sí que tiene relación con lo que hace la herramienta analiza la optimización en móviles, pero aparte te informa de si el robots.txt está bloqueando algunos de los recursos de la página. ¿Qué ocurre? Que como yo he dicho al principio, los robots.txt pues los carga el diablo. Aquí dentro de la página del Atlético de Tomelloso, parte del contenido que dan mucho de alta son crónicas, ¿vale? Acaba un partido cualquiera y dan de alta todas las crónicas que pueda tener una crónica normal de un partido, ¿no? Resultado, quién ha jugado, incidencias, árbitro, crónica y comentarios, contenido interesante. Si lo preparan ellos, es un contenido muy interesante porque al final cualquier persona que pueda buscar información sobre este partido, Gimnástico Alcázar Tomelloso, pues esta página de la crónica puede ser muy interesante para posicionar, ¿no? Partido amistoso, Gimnástico Alcázar Atlético Tomelloso. Vale, ¿qué ocurre? Que, bueno, os voy a enseñar el robots.txt de esta página. Bien, el formato que tienen los ficheros es un robots.txt, que como os he comentado antes, lo veremos en el curso más en detalle, cómo son las reglas, qué tipo de reglas y demás. Pero bueno, porque entendamos este ejemplo, aquí le estamos diciendo a user agent, que son los robots, ¿vale? Vamos a entenderlo como los robots. Con el asterisco le estamos diciendo a todos los robots, es decir, las reglas que voy a poner a continuación, quiero que todos los robots me hagan caso, ¿vale? Eso se hace con esta línea de aquí. Bueno, básicamente lo que está diciendo aquí a continuación es, no te doy permiso a acceder a esta carpeta, esta carpeta, esta carpeta, es decir, atléticotomelloso.cf.es /última hora cualquier cosa, o esta en concreto, atléticotomelloso.cf.es /última hora, no te doy permiso para que la leas. Es decir, cualquier URL que sea atléticotomelloso /última hora cualquier cosa, no te doy permiso para que lo leas. No te descargues su contenido que no tienes permiso. Igual con crónicas, /crónicas, no te doy permiso para que leas nada, ninguna URL de /crónicas, igual con estas. No te doy permiso para ninguna de estas, ni esta, ni esta, ni esta. Y bueno, una de las cosas que tiene robots.txt es que se puede enlazar al sitemap, que es otra de las cosas que también veremos en el curso, que es un mapa del sitio. ¿Vale? Es un mapa del sitio en el que podemos indicarle un montón de URLs para que, fijaros qué curioso, que se están dentro del sitemap, ¿vale? Para que lo entendamos, le estamos, en teoría es para decirle todas las URLs que tiene nuestro sitio para ponérselo más fácil a Google. Dentro del sitemap del Atlético de Tomelloso, le estamos incluyendo todas las URLs de crónicas. Y por otro lado, en el robots.txt le estamos diciendo no tienes permiso para leerlas. Con lo cual estamos diciendo, mira, acércate aquí, pasa a esta página con el sitemap, pasa a todas estas páginas y luego por otro lado el robots.txt le está diciendo no te doy permiso a ninguna que sea de crónicas. Con lo cual, ¿esto qué ocurre? Voy a pasarle el screaming a la web. Vale. ¿Veis? Va analizando todo, pues son 100, bueno, sigue analizando. Y aquí ya vemos todas las páginas de HTML. Bueno, como veréis, muchas de las páginas que tiene la web son crónicas, ¿no? Mucho del HTML, muchas de las páginas de contenido son las crónicas en sí. ¿Qué ocurre con esto de las crónicas? Vamos a ver, después de esto que tenemos aquí, del disallow /crónicas, ¿qué ocurre con Google? No le estamos dando permiso. Entendemos el problema, ¿verdad? Básicamente, aquí le estamos diciendo, no te doy permiso a entrar a ninguna URL, por ejemplo, como, a ver, esta de aquí. ¿Veis? /crónicas otra cosa. Pues esto desde el robots.txt, fijaros en /crónicas, desde el robots.txt le estamos diciendo, no te doy permiso. Vale. ¿Qué ocurre? Si yo hago un... A ver, que no quiero adelantarme. Si yo le pido, bueno, esto es, dentro de una de las clases, en concreto la de SEO técnico y SERP, veremos algunos comandos, algunos truquillos para poder consultarle a Google ciertas cosas.
Y bueno, uno de ellos es site, dos puntos, y el nombre del dominio. Si ponemos, por ejemplo, site, dos puntos, atleticotomesocf.es, lo que nos saca es todas las URLs que tiene indexadas de atleticotomesocf.es y una aproximación de 269. Vemos aquí todas las URLs lo que entiende de ellas, ¿no? Bien, a mí me interesa no todas las URLs que sean de atleticotomesocf.es, sino las que sean de /crónicas. Y fijaros lo que me encuentro aquí. Voy un segundo a Screaming Frog para que veáis qué es lo que debería de haber encontrado. Aquí, /crónicas, fijaros. Tengo 186, 187 y sigue encontrando, ¿vale? Lleva 3096. Fijaros, 191, 194. Recordar que Google, de toda la web, no solo las crónicas, tiene 269 páginas. 201 crónicas ya. 292 ha encontrado ya Screaming Frog. Con lo cual, aquí huele raro. Si ya mi herramienta ha encontrado más páginas que lo que tiene Google indexado, no necesariamente es malo, ni mucho menos, pero puede que pase algo, ¿no? Bueno, vamos a seguir viendo lo de crónicas, que son 208, ¿vale? Todas estas URLs. Pues fijaros qué curioso. Yo ayer comentaba que uno de los mitos en el Hangout de ayer decía utilizar el robots.txt para no indexar una página. Ahí está el error. El robots.txt, recordad que yo os he dicho, lo único que os he dicho del robots es no nos permite leer cierto contenido. Prohíbe, restringe el acceso a cierto contenido. Pero en ningún momento yo os he dicho que Google no puede indexar la página. De hecho, aquí vemos que con un disallow, /crónicas está indexada. En el resultado aparece. ¿Qué ocurre? Que me dice, no hay disponible una descripción de este resultado debido al archivo robots.txt de este sitio. Es decir, no sé más, no te puedo montar una descripción básicamente porque no he podido leer esta página. Y fijaros aquí que dice, para mostrarte los resultados más relevantes, hemos omitido algunas entradas muy similares a la única esta, que ya se muestran. Si quieres puedes repetir la búsqueda e incluir los resultados. Fijaros que me está diciendo que han omitido algunas entradas porque son muy parecidas a esta de aquí. Tenemos que tener en cuenta que me está diciendo que es muy parecida a una página que no conoce nada, que simplemente no ha podido leer. Conoce lo que haya podido saber desde otras páginas, pero desde las crónicas no. Si yo le doy a repetir la búsqueda e incluir los resultados que se han omitido, fijaros qué curioso, que me sale 178 URLs con /crónicas. Y fijaros lo que monta Google de esas URLs. No ha podido, no ha podido, no ha podido, no ha podido, no ha podido. Todo esto son crónicas. Fijaros que incluso en algunas se atreve a montarnos un título. 1.5, 6.1, 3.1. ¿Cómo hace esto? Fijaros que yo a esta URL, que es /crónicas, se ve ahí en pequeñito abajo, /juvenil, 2013-2014, 26-10, 2013, Pedroñeras, F. Voy a buscar esta en concreto de Pedroñeras dentro de Screaming Frog, ¿vale? Pedroñeras. Fijaros que es juvenil, 2013-2014, 26 del 10. 2013-2014, 26 del 10. Pedroñeras femenino. Vale, voy a enseñaros el por qué, sin tener permiso a leer esta página, que la abro. Ay, me la he abierto aquí también. ¿Por qué sin tener permiso a esta página me monta el 1.5, que casualmente es el resultado? Vale, ¿qué ocurre aquí para este título? Google esta página no tiene permiso para leerla, pero puede ser que tenga acceso a otras dentro de mi página a las que sí le demos permiso a acceder. Con lo cual, voy a enseñaros el por qué tiene ese 1.5. Pedroñeras, los enlaces a esta URL en concreto, recordad en la pestaña links que tenemos todos los enlaces desde nuestro dominio a esta URL en concreto. Vale, pues fijaros que uno de los anchors, de hecho, el más principal, el que se encuentra aquí, o posiblemente el primero que ha encontrado, el anchor text a esa página, que la abro aquí, ¿vale? El texto de ancla, el texto del enlace a esa página, no deja de ser un 1.5. Fijaros que está aquí. ¿Qué ocurre? ¿Google tiene acceso a esta página? ¿Puede leerla? Sí. Mi robots.txt no le está prohibiendo acceder, con ninguna de sus reglas, no le está prohibiendo acceder a historia. Perdón, que se me ha ido. Aquí, me la llevo aquí cerquita. Vale.
Google, esta página sí tiene permiso para leerla y ha encontrado un enlace a esa otra. Recordar lo que os he dicho de que Google va descubriendo enlaces y los va almacenando. Ha encontrado un enlace a esa página de las Pedroñeras con un texto 1.5, con lo cual ya sabe que nosotros le llamamos a esa página 1.5. Con esa poca información, él aquí intenta montar un titular, 1.5, que es el texto de ancla, Atlético Tomelloso, que es el nombre de la página. Fijaros que en todas le mete Atlético Tomelloso. Es el nombre que entiende Google de ese dominio. Siempre hay un nombre que Google intenta extraer de cada dominio y es el que utiliza para casos como esto, ¿no? Para casos en los que tiene que montar un título y lo monta de aquella manera. Fijaros qué curioso que sin poder leerlo sí que me lo ha indexado. ¿Por qué? Porque he encontrado el enlace y al estar prohibiéndole el acceso al contenido, no podemos utilizar esas metaetiquetas que veremos en el curso, que dentro del código fuente podemos decirle, no, no quiero que me indexes. Si no queremos indexar las crónicas, nosotros aquí en el código de esta crónica, en concreto, podemos decirle, dentro del código de esta, una vez ya dentro, podemos decirle, no quiero que me indexes. ¿Cuál es el problema? Que si le estamos dando, le estamos prohibiendo acceso a leerlo, por mucho que nosotros en la cabecera le digamos, no quiero que me indexes, lo que vas a ver de la página es esto de aquí. Nada. Nada porque no tengo permiso para leerlo. Con lo cual, para no indexar, para que no aparezcan en Google, ya veis que la solución no es utilizar el robots.txt. El robots.txt solo se debe utilizar para prohibir el acceso. ¿Cuándo me puede interesar prohibir el acceso a cierto contenido? Pues cuando sean contenidos de facturas, contenidos de clientes, contenidos de datos que no me interesa que aparezcan, que Google pueda leerlos, pues me preocupo de no enlazarlos por un lado y de por robots.txt decirle, mira, Google, no quiero que ni por asombro te lleves este contenido, lo aprendas y pueda aparecer en un resultado de búsqueda. Es un contenido privado, es un contenido mío y no quiero que aparezca en el buscador. Ahí está bien porque digamos que ese contenido de esa página no va a posicionar. Google no va a saber de ese contenido. Pero no, lo que no va a hacer es que no indexe, ¿vale? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Para no indexar, ya veremos en otras clases, ya veremos cómo lo tenemos que hacer. Pero en este caso, el robots.txt, ojo al problema. Ahora, voy a enseñaros rápidamente, a raíz de este problema de robots.txt, otros problemas que pueden surgirnos. Un Bien. segundo. Sí, dime. Oye, ¿por qué te está preguntando Juan Carlos puede estar configurado así este robot TXT? ¿Por Pues despiste, error o puede yo haber creo, algún motivo específico? no lo he investigado mucho, pero puede ser que en el gestor de la web, el CMS que tengan preparado, dentro de la parte de SEO hay alguna configuración y no la hay alguna configuración dentro Presta atención. claro, dentro de las categorías o dentro de la gestión de ese contenido que te diga, o sea, que te permita incluir o no en el robots.txt. Debe de ser accidente porque con todo el contenido que hay en las crónicas no entiendo por qué motivo no querrían indexarlas. Ujú. No querrían que Google las lea, claro. Muy bien. Y Bien, luego hay otra pregunta que no tiene que sí, ver con esto, pero la quiero comentar, que nos pregunta bien. José Gregorio qué bibliografía por ahí nos recomendaría para seguir este camino del SEO. Y bueno, seguro que libros por ahí hay un montón, pero yo quería hacer un análisis en función del curso que vamos a hacer y comentar una de las ventajas que tiene, que es que tú vas a tener información que está actualizada. Muchas veces se encuentran libros que a lo mejor, sobre todo si se han escrito hace años, pues a lo mejor las técnicas que tienen no son actuales, porque es que las técnicas de posicionamiento en buscadores van cambiando constantemente. Y entonces, aunque puedas encontrar bibliografías, que si tú tienes alguna por ahí de cabecera que nos puedas comentar que te interese o que pienses que es útil, pues justamente cursos como este pues ayudan mucho a que la información que vas a tener va a ser actual y pues bueno, muchas veces tienes que acceder a matices que no están en los libros o lo que sea, técnicas, pues es muy complicado que lo encuentres todo por ahí escrito, ¿no? Sí, ese es el principal problema. Además de que, o sea, ya no solo que Google cambie la manera en la que intenta cada vez más incluir más factores para mejorar los resultados de búsqueda para los usuarios, ya no solo eso, sino que además la tecnología web evoluciona también a diario, con lo cual siempre tenemos que estar preparados para, conociendo bien la base, ante cualquier tecnología, entender cómo lo va a entender Google, nunca mejor dicho,
para así adaptar la tecnología a que al final tenemos que entender que esto es un robot que tiene que entender la página de la mejor manera posible y como no dejan de salir nuevas tecnologías, siempre tenemos que estar pendientes de cómo actúan esas tecnologías. Además, ahora en el siguiente ejemplo vamos a ver un caso de una tecnología así un poco más actual de JavaScript y tal, cómo Google puede llevarse a, bueno, cómo podemos conseguir que Google no lea bien la página, ¿no? Entonces, esas cosas hay que evitarlas. ¿Qué es lo que ocurre? Que como esto cambia día a día, lo importante es tener bien la base bien aprendida, saber bien exactamente cómo funciona esto del SEO y a partir de ahí no te va a dar miedo, no vas a tener problemas con ninguna tecnología nueva, con que Google haga un cambio, no, porque ya una vez tengas la base, tú vas a poder evolucionar día a día. De acuerdo. Bueno, Sí, vamos con, si quieres, Miguel, o alguna sí, preguntilla más. sí. No, continúa porque ya estamos Vale, alargando mucho la sesión sí. y Sí, ya así vamos dándole. acabamos. Voy a enseñar, voy a enseñar las dos herramientas que quería enseñar. Mira, quiero enseñaros un ejemplo con esta página, ¿vale? Esta página utiliza una tecnología de JavaScript que va mostrando el contenido a medida que vamos llegando a él. Digamos que a medida que descubrimos, pues nos hace como una especie de animación. Fijaros, ¿veis? No sé si con el vídeo se verá bien, pero a medida que voy llegando, pues aparece, ¿veis? Aparece la imagen y aparece el texto. Vale, esta tecnología, sin entrar mucho en la parte técnica, básicamente lo que técnicamente le decimos al navegador, a la página web, al programita que está leyendo nuestra página, le decimos qué bloque queremos que haga el efecto de animación y a qué distancia queremos que haga la animación. Es decir, si quiero que la haga cuando esté a 80 píxeles de descubrir ese contenido, si quiero que en ese momento aparezca, eso es lo que le decimos. Básicamente le decimos a qué distancia quieres que empiece a aparecer y qué es lo que quieres que haga ese efecto. Vale, pues, ¿qué ocurre? Que esta tecnología, por ejemplo, en este caso el script se llama WooJS, ¿vale? Pues si queréis investigar más los que os dediquéis a la programación y tal. El script es WooJS y lo que hace es que oculta la visibilidad de lo que no está todavía descubierto y le aplica visibilidad en el momento en el que vayas a llegar. Vale, esto, ¿cómo lo entiende Google? Fijaros aquí, voy a enseñaros otra herramienta. Esto es Webmaster Tools, lo veremos más en detalle cómo sacarle el máximo rendimiento a esto y qué opciones nos da Webmaster Tools. Pero dentro de Webmaster Tools quería enseñaros ya la parte de explorar como Google. Una parte que no tiene mucho tiempo, pero que la verdad es que es sensacional porque nos ayuda mucho al trabajo. Dentro de explorar con Google, perdonadme un segundo porque me he saltado una página, empezando aquí. Si le dais a explorar con Google, vais a caer aquí, en una página como esta, ¿vale? No os preocupéis, el objetivo de esto no es que la uséis ya la herramienta, porque seguramente que muchos de vosotros no tengáis ni acceso a Webmaster Tools y demás. No os preocupéis porque todo esto lo vamos a ver, de cómo entrar a Webmaster Tools, cómo registrarme, cómo dar de alta y demás. Y ya una vez estemos de alta, tenemos acceso a esto. Cuando ya estamos aquí, la web que hayamos dado de alta la tendremos aquí y podremos pasarle cualquier URL, ¿vale? Canalones o lo que sea, y decirle si escritorio, si móvil, Googlebot Mobile para XHTML y WML o CHTML. En fin, con estos dos normalmente, para la gran mayoría de webs, nos va a ser suficiente. Aquí podemos obtener y procesar. Yo ya he hecho esto y quiero que veáis con esta tecnología cómo esto es lo que aparece, lo que nos muestra Google gracias a la herramienta cuando elegimos una de las páginas que hemos analizado. Fijaros que a la izquierda me dice, bueno, en extensión podemos ver además todo el código y demás para los que seáis desarrolladores. Podréis ver qué es lo que ha descargado Google de esta URL y algunas de las cabeceras más interesantes que nos pueden hacer falta nos las ponen aquí arriba. Y en el procesamiento podemos ver en la izquierda, así es como Googlebot ha visto la página, y en la derecha, así es como un visitante del sitio web habría visto la página. ¿Qué nos encontramos? Fijaros que esto aquí, el script, como ya estaba visible, ya me lo ha sacado visible, pero en el momento en el que hago scroll, fijaros que el contenido no está. Mi script me lo está ocultando y Google lo está viendo como que está oculto. Y fijaros, bueno, aquí Google se equivoca porque no entiende bien el WooJS, no entiende bien este JavaScript y entiende que los visitantes también la ven así. Problema de esto, que yo al final tengo mi contenido, a ver, que he cerrado Ramiro. Al final tengo una serie de contenido aquí que Google lo está leyendo porque está leyendo el código fuente, pero que cuando lo refleja en un pantallazo
se piensa que está oculto, se piensa que no aparece. Con lo cual, la relevancia de este contenido no nos la va a aplicar igual que si estuviera apareciendo el contenido, porque él va a pensar que el contenido no se está viendo. Entonces, no es contenido, si el contenido no se está viendo, no es relevante para el usuario, por muy bien escrito que esté, o por muy bueno que sea el contenido. Si no se ve, no le estás dando relevancia, si no le das importancia, yo tampoco, es lo que piensa Google, ¿no? ¿Soluciona esto? Bueno, modificamos el script para que, por defecto, independientemente de la altura, tenga la visibilidad en CSS, en lo que es el estilo. Esto ya son cosas más técnicas, pero quiero que entendáis bueno, esto ya es trabajo más de la parte técnica, ¿no? De la parte IT. Pero el que entendamos qué es lo que hay que hacer, ¿vale? En este caso, pues se modifica el CSS para que, por defecto, sí que esté todo visible. ¿Qué se consigue con esa tontería? La animación, al final, conseguimos que la hagan las dos y la visibilidad la mantenemos en el texto. La imagen de background se sigue perdiendo porque sigue haciendo más efecto que lo que es el texto. Pero lo que conseguimos es que Google, al final, el contenido que está leyendo en el código fuente también lo vea en lo que él entiende que es lo que está viendo la gente, ¿vale? Y también lo que él entiende que es lo que ve el buscador. Entonces, a la hora de ya asociar el contenido que ha leído en el código fuente a lo que es la imagen de la web en sí, ya encuentra que el contenido lo estamos mostrando aquí y que por lo menos le estamos dando importancia porque lo estamos mostrando, ¿vale? Es un ejemplo de cómo podemos aprovecharnos de esta herramienta para que veamos cómo ve Googlebot una página nuestra, ¿vale? Esto es una página nuestra, que sí que nos permite todo esto del scroll. Otro ejemplo rápido que tengo por aquí, dentro de Javier MRT, bueno, me he descargado la página de iPhone 6 para que podamos ver dentro de la herramienta cómo ve esto Google. Con lo cual, me voy aquí a Javier MRT. Tengo varias, voy a enseñaros la de Apple primero. Fijaros que, en el caso dentro de la web de Apple, si entráis a la de iPhone 6, hace un montón de animaciones, hace un montón de efectos muy chulos y bueno, os animo a que le echéis un vistazo si queréis. Fijaros cómo ese mismo HTML que yo me he descargado para simularlo aquí, que lo vierais, fijaros que independientemente de las animaciones y de los efectos que haga, ellos lo tienen preparado para que Google lo lea todo, ¿vale? Esto es lo interesante. Ahora os voy a enseñar un ejemplo malo, ¿vale? Este ejemplo sí que es interesante. El ejemplo anterior tenía esa pequeña mejora. Ahora os voy a enseñar otros ejemplos. Vale, tenemos una web aquí, todoeduca.com, ¿vale? Es de un compañero. A ver si carga. Bueno, fijaros que, bueno, tiene cierto contenido, ¿no? Y tiene muchas cositas por aquí. Vale, ¿qué ocurre? Además, aquí ya... os enseñaré después la otra herramienta que también lo tengo ahí preparado. Vale, todo educa. ¿Cómo lo ve? Así es como lo ve Googlebot. Fijaros en la izquierda. Y así es como entiende que lo ve un visitante. ¿Esto por qué es? Simplemente es robots.txt, 100% robots.txt. ¿Por qué? Porque al robot no le estamos dando permiso a descargarse el estilo, a descargarse las imágenes y a descargarse todo ese contenido. Aquí en este caso estas dos imágenes sí. Pero todo este estilo, todo lo que le da estilo a este menú y todo lo que le da sentido a los elementos, no se lo puede descargar porque no le estamos dando permiso. Además, aquí abajo nos lo dice. Googlebot no ha podido obtenerlo todos los recursos para esta página. A continuación se muestra una lista de los recursos no disponibles. Todos estos recursos están bloqueados por robots.txt. Simplemente por eso que os he enseñado antes. ¿Qué ocurre? Que por mucho que nos curremos nosotros a la hora de hacer la página, mejor o peor, por mucho que nos curremos el estilo, si al final Google, por esa tontería, le estamos prohibiendo el acceso al estilo, lo va a ver como una página en blanco, una página blanca con contenido ahí a pelo, ¿vale? Es una pena que por un fichero todo nuestro proyecto se vea así, ¿vale? Y otro ejemplo que tengo por aquí, a ver, es escuadronsuicida.com, otra web, escuadronsuicida.es. A ver, vale, veis que también tiene su estilo, tiene sus cositas. Vale, pues para que viéramos cómo lo ve Google, también me he hecho el script este para descargármelo. Fijaros, exactamente lo mismo. ¿Vale? Es una locura que por un fichero robots.txt todos estos CSS, JS, imágenes y demás estén bloqueados y Google entienda la página como lo vemos en la izquierda, blanca y con el texto sin estilo. Una pena, ¿vale?
Bueno, todo esto lo veremos mucho más despacio. Quería que lo viéramos para que viéramos diferentes maneras de analizar una página. Y por último, una herramienta que os compartí ayer, que os dejo por aquí, que esta ya sí es pública, la podéis usar ya cuando queráis. Os lo dejo aquí en el chat. Sí, Javier. Sí, Mientras tanto, te sí. preguntan varias personas qué ganas realmente cuando estás permitiendo que Google acceda a los JS y los CSS. Pues ganas el que Google entienda exactamente cómo es tu página web. Si tú no le das acceso al CSS, al final lo que estás haciendo es que por muy bien que tú maquetes tu estilo, por muy bien que tú hayas preparado tus negritas y por muy bien que le des un tamaño muy grande a tu logo, si le quitas el acceso, al final vas a provocar que todo lo que te has currado de darle la disposición a los elementos y darle un tamaño y darle una relevancia a lo que es importante y darle menos relevancia a lo que es menos importante, todo eso que lo has hecho con CSS y todo eso que lo hayas hecho con JavaScript, toda esa parte Google no la va a poder leer, no va a ser consciente de ella. Con lo cual, no tiene sentido el que le prohibamos a Google ver la web como la hemos preparado. Si tú has preparado bien tu web, si tú has preparado bien tu contenido y tu estilo, déjalo abierto. El principal problema del robots.txt, y esto se me ha olvidado mencionarlo, el principal problema del uso del robots.txt es que se entiende que los CSS y los JavaScript nos van a aparecer en un resultado de búsqueda. Si yo hago escuela, o mira, Ramiluto Melloso. Ramiluto Melloso tiene un montón de imágenes, tiene un montón de CSS, tiene un montón de JavaScript, bueno, un montón. Tiene muchas imágenes, CSS y JavaScript. Pero en la parte de búsqueda web, lo único que me muestra son páginas que yo le he dicho que son HTMLs. Aquí no me va a sacar CSS, aquí no me va a sacar JavaScript. No tiene sentido que dentro de un resultado de una búsqueda que ha hecho una persona con una palabra, me saque programación, me saque código fuente. Con lo cual, no tenemos que tener miedo a que tengamos URLs con CSS, URLs con JavaScript y que Google pase y las lea. Lo interesante es que Google va a entender, y me apoyo en la herramienta, Google va a entender para todas las URLs de qué tipo son. ¿Por qué? Porque nuestro servidor, si lo está haciendo bien, nuestra página web le está diciendo para cada dirección qué tipo de página es. Entonces, él entiende que las imágenes, esta URL de imagen, la tiene que posicionar dentro de imágenes, pero no dentro de web. Con lo cual, no tenemos que tener miedo a tener URLs a imágenes, URLs a CSS, URLs a JavaScript, porque no nos van a indexar aquí. ¿Vale? Ese es el principal problema, que se utilizaba el robots.txt pensando en que todo lo que meta ahí no va a salir aquí. Pues no, aquí solo sale lo que sea HTML o PDF o en el peor de los casos Flash o lo que sea, ¿no? Pero no va a sacar JS y no va a sacar programación ni va a sacar código fuente. Y bien, la herramienta esta que os comentaba, básicamente está abierta, podéis introducir cualquier URL y lo interesante que tiene es, bueno, aquí fijaros, escuadronsuicida.es es una de las que os he enseñado, tiene, ¿cómo ve Googlebot esta página? Perdón. Utiliza 25 recursos que están bloqueados y además muéstramelos. Lo mismo que hemos visto aquí, lo malo que tiene, el por qué he hecho lo de la otra herramienta es porque aquí no te permite hacer scroll y demás, solo te saca un pequeño pantallazo. Pero muchas veces ese pequeño pantallazo es más que suficiente para ver que lo que está viendo Google no es exactamente lo que queremos. Podéis hacer todos los ejemplos, este es otro ejemplo, fijaros, el de Todo Educa, pues igual, 22 recursos que están bloqueados y bueno, además aquí ya entiende que esto no está optimizado, fijaros que me está diciendo todos los URLs que están bloqueados. Esta igual, pues Hermanos Pintor, una marca de patatas fritas y demás, aquí tiene contenido flash, pues fijaros que el contenido flash, os animo a que luego tranquilamente si queréis echarle un vistacillo para ver cómo es la web en realidad. Ese contenido en flash, Google no lo entiende y lo entiende como algo en blanco. Si nuestra imagen principal, como es el caso de esta página, si nuestra imagen de los productos está aquí en el flash, al final Google no va a entender estas imágenes porque es un flash, ¿vale? Tenemos que entender que todas estas cositas son cosas que hay que tener en cuenta en función de cómo esté hecha la página. Fijaros que lo más importante de esta página, que puedan ser a lo que más relevancia se le da, que son las fotos de los productos, Google lo ve en blanco. ¿Vale? Entonces, os comparto, a ver, porque no me salía el chat en la herramienta, pero bueno, os lo paso aquí ahora mismo. Chat, aquí, ¿vale? Lo tenía recogido. A ver. No sé por qué no me sale... Pero bueno, te lo dejo aquí. De hecho, vamos, con que busquéis Mobile Test Google, es esta de aquí, pero a ver si os puedo dejar en la URL. A ver. Bueno, voy a hacer una esta de...
voy a contestar un mensaje de gracias. Perdóname, Miriam Breña. Lo envío a todos con la respuesta y ahí tenéis el enlace, ¿vale? Es que no sé por qué no me sale en el panel el chat. Ahora lo miraré. Vale. Y nada más, Miguel. Si queréis, vamos, si alguna preguntita que quieras que respondamos por ahí. Al final ha sido, bueno, entender que era mucho el contenido y quería que viéramos estos análisis. No quería dejar de explicar esas partes un poquito más básicas o que podemos tener que entender para ver estos análisis. Y nada, os animo a que si se os ha quedado cualquier cosita pendiente o queréis ir trasteándole, podéis usar esa herramienta que he dejado ahí para bueno, meter vuestras webs y poder ir viendo cómo vuelvo pues, la página y si tenéis el problema o no de RobotsTXT. Fantástico. Bueno, lo primero agradecerte, Javier, muy buena exposición, muchos temas has tocado. Lo que decíamos, pues bueno, todo esto se ha visto así un poco rápido, pero durante el curso pues se va a ir ampliando las informaciones de todo lo que hemos visto el día de hoy. Preguntas, pues muchas, sí, la verdad es que hemos tenido muchas preguntas y muchas que no hemos podido sacar durante la emisión porque, bueno, si no, no hubiésemos terminado ni siquiera las 2 horas que casi llevamos en emisión. Y yo lo que pido disculpas a las personas que han estado con nosotros y no hemos podido atender esas preguntas porque en las clases que hemos hecho en abierto en esta ocasión, pues es imposible poder atender a todo el mundo. Es uno de los motivos también por el cual hacemos cursos con grupos reducidos para poder responsabilizarnos y poder garantizar que vamos a responder todas y cada una de las preguntas que se generen en cada una de las sesiones. Es uno de los objetivos de tener clases en vivo, en las cuales tenéis el contacto directo con el profesor que está haciendo la exposición. Bueno, dicho eso, quiero también, bueno, dedicarme a ver algunas otras preguntillas por ahí que nos hayan quedado. No tener un robot TXT es un error grave. No, Juan Carlos. De hecho, muchas veces es mucho mejor no tener RobotsTXT que tener el RobotsTXT de los ejemplos que hemos visto. Si el ejemplo del Atlético Tomelloso con su web no tuviera RobotsTXT, las crónicas estarían en Google. Entonces, yo prefiero no tener RobotsTXT a tener uno que me está dando problemas y que me está obstaculizando cosas que no tenga sentido. Con lo cual, no, por supuesto que no es un error grave. Simplemente tenéis que pensar eso, que es prohibirle el acceso a leer contenido. Es rara la web corporativa o la web tipo de web que normalmente trabajaréis, tiendas online, corporativas y demás, es raro que haya que preparar un RobotsTXT bien definido. Tenéis que pensar, por ejemplo, que todas las áreas de administración que pasen por un login, por un control de acceso a usuarios, Google no rellena ese login, Google no prueba a meter usuarios y contraseñas para intentar hacer el administrador, con lo cual, ya por defecto, todo lo que tengáis en un administrador detrás de un login, Google no va a poder acceder a ello. Entonces, hay que pensar bien, una vez tengamos la estructura de toda la página, si realmente necesitamos prohibirle el acceso a algo o simplemente con cómo está hecha, no hay que prohibirle nada. Yo en la gran mayoría de ocasiones de páginas corporativas, directamente el RobotsTXT es allow / te doy acceso a todo lo que vayas encontrando, léelo sin problemas. De acuerdo. Oye, realizar una página en WordPress garantiza el SEO más que en otras técnicas. Bueno, no sé si está... Sí, es el eterno debate de si un CMS funciona mejor que otro o si este gestor de tiendas online es mejor para SEO que otro. Sí que es verdad que hay CMS que están mejor preparados. A todos, el problema real es que no hay un CMS que sepa cómo tiene que ser tu estructura, que sepa cómo tiene que ser la arquitectura de tu contenido. No hay ningún CMS que ya sepa eso por defecto. Los CMS están preparados de manera universal para que tú puedas dar de alta tu contenido, tus categorías, tus productos, todo lo que tengas que dar de alta. Con lo cual, a todos los CMS, independientemente de WordPress, Joomla, PrestaShop, Magento, Shopify, lo que sea, a todos siempre hay que meterles mano y a todos siempre hay que, digamos, la dificultad está en saber exactamente toda la base del SEO para meterle mano de la manera que haya que meterle mano a ese CMS, a ese código, para dejarlo como el caso que queremos nosotros que sea el caso ideal. En el caso de WordPress sí que nos lo pone, bajo mi experiencia, yo trabajo mejor con WordPress que, por ejemplo, con otros CMS como Joomla. Te deja las cosas más fáciles una vez ya sabes lo que tienes, lo que quieres y te ayuda mucho más. Pero es eso, no significa que porque yo tenga mi web en WordPress me voy a posicionar mejor que mi competencia que está en Joomla, ni mucho menos.
va a depender de muchísimas otras cosas. Entonces ya está un poco en el dominio del CMS, más y más que en que sea mejor o peor. De acuerdo. ¿Tienes algún consejo para Mitch que nos pregunta cómo posicionar un e-commerce elaborado con Shopify? Bueno, es que aquí es un poquito el tema del curso, ¿no? ¿Cómo posicionarlo mejor elaborado con Shopify? Al final, tienes que tener en cuenta todas estas cosas todas las partes de SEO page, toda la parte de elaboración de contenido para, retocando ese Shopify, para metiéndole mano al Shopify, dejar la web, dejar lo que tú le estás vendiendo, lo que tú le estás mostrando a Google, dejarlo de la mejor manera posible. Al final es lo que comentaba antes. Ya no depende tanto del CMS, sino de qué queremos mostrar, qué tiene que tener nuestra web, qué contenido tiene que sacar para adaptar ese Shopify a lo que queremos mostrar, ¿no? De acuerdo. Volviendo al robot TXT, nos Ujú, preguntaba justamente si allow barra, que tú has ujú. mencionado hace un instante, es ¿Sí? necesario para que realmente indexe ese contenido Google. No, ni mucho menos. Si, digamos que por defecto, él entiende que tiene permiso. Si se encuentra un disallow, si se encuentra algo que le quite el permiso, entonces no, ya pues, digamos que no accede. Pero por defecto accede. Ujú. Con lo cual el allow no es necesario. Sí, yo siempre lo pongo porque bueno, es una cosa que además normalmente cuando estoy en desarrollo suelo tener el disallow por si se cuela alguna URL que no lea el contenido y no descubra más, que simplemente se quede en esa URL que pueda haber encontrado. Entonces en el momento del cambio pues ya le haces allow barra y además, ¿qué ocurre? Que si tú has tenido un disallow, Google tiene cachado tu robots.txt. En el momento en el que tú lo cambies, hasta que no vuelva a acceder a ese robots.txt, él tiene en cuenta que es un disallow. Entonces, en el momento en el que hagas el cambio, si has tenido un disallow, a mí me gusta tener un allow para asegurarme de que Google entienda que yo quiero que acceda al contenido. Muy bien. ¿Qué tan relevante es tener todas las opciones de un nombre de dominio? Por ejemplo, tener escuelita y además el .net, escuela, sería escuela.net, escuela.com, .com.es. A ver, en cuanto a posicionamiento en buscadores, lo interesante es trabajar solo con un dominio. Es decir, en el caso de Escuela IT, no tener, o sea, si tienes registrados los otros dominios, es más un tema de tu negocio, de tu marca, que de posicionamiento. Lo interesante para el posicionamiento es tener solo un dominio. Si yo tengo una marca, un dominio para esa marca. Para que todos mis esfuerzos, toda la relevancia que gane ese dominio, la gane solo una, no la tenga repartida en 5, en 4, en 3 dominios. Con lo cual, lo más interesante es solo tener uno. Y si tienes los otros registrados, ya es por tu negocio, ya es por tu marca que los quieras tener protegidos pues, para que no llegue la competencia y te plantee una copia con tu nombre y cambiando el TLD, ¿no? el tipo de terminación del dominio. Con lo cual es más una cosa de negocio que de posicionamiento. ¿Una página en construcción es perjudicial para el SEO? No es a ver, es perjudicial si Google accede y la indexa y se la lleva. Lo que vamos a aprender en el curso es qué hacer para que no pase eso. Tú una página en desarrollo perfectamente la puedes tener pública y prohibirle a Google, no que no la lea con el robots.txt, que se puede hacer, pero también lo que se puede hacer es prohibirle que la indexe, es decir, no quiero que me indexes. Si por alguna casualidad has llegado hasta aquí, no quiero que me tengas en cuenta. Entonces, perjudicial para el SEO, sí, sí, no sabemos de SEO y no tenemos en cuenta este caso. ¿Por qué? Porque Google va a acceder y si no le hemos hecho eso, va a pensar que la web ya es pública y que nada le impide llevarla, indexarla y posicionarla. Nadie le está diciendo no me indexes, con lo cual se piensa que la web ya está publicada, ¿no? Muy bien. Hay una pregunta aquí de Steven que dice que si es alguna clase vamos a explicar cómo crear backlinks, o sea, links entiendo de otras Sí. páginas hacia la mía, ¿no? Sí, hay un bloquecito dentro del curso que son 2 clases de link building, en las que ya César Aparicio nos enseñará bien, eh, ya no solo a consejos para crear backlinks, sino sobre todo a planificarnos, a sentarnos, a analizar realmente cómo es esto de los backlinks y qué trabajo es el que debo de hacer en función de mi proyecto. No siempre el trabajo es conseguir más y más y más backlinks, sino que hay muchas veces que hay que pararse, analizar y las prioridades pueden ser otras, ¿no? Con lo cual, sí que, por supuesto, sí que veremos cosas para crear backlinks y hablaremos incluso en las tutorías, por supuesto, es un tema que hablaremos mucho, el cómo crear contenido y demás, pero no, básicamente, esas 2 clases serán solo focalizadas en eso, de link building.
¿Conviene crear un nombre de dominio incluyendo la palabra clave del mismo? Google, si tú lo que más, a lo que más valor le da es a una marca en cuanto a tema de dominios y demás. ¿Qué ocurre? Que al final cada vez más se va ampliando el círculo de posibilidades de las marcas, de aparecer en más sitios, en redes sociales, de darse de alta en Google My Business, de darse de alta en el directorio de Apple para los mapas y demás. ¿Qué ocurre? Que al final Google entiende ya no solo los enlaces, sino que entiende todo el contenido que se va encontrando en las páginas. Y si tu marca es una marca que empieza a ser relevante, que muchas otras te mencionan, aunque no te pongan el enlace, pero tu marca empieza a aparecer en sitios web, empieza a ser más popular, al final el verdadero valor está en tu marca, no en tu dominio. Con lo cual, o sea, ya se junta ahí el dominio marca. ¿Qué ocurre? Que como el meter la palabra clave, tener lo que se le llama también el EMD, que es el Exact Match Domain, que son dominios que son exactamente la palabra clave que yo quiero posicionar. Entonces, esos dominios, meter esa palabra, ¿qué pasa? Que ayudaba a posicionar muy rápido, ayudar a posicionar muy rápido esa palabra. Pero ¿qué ocurre? Que si tú al final tienes una marca, tú eres escuela IT y tienes tú quieres que esa marca sea la que tenga la relevancia y al final ese es tu nombre, para tu nombre comercial, es mucho más interesante que tu dominio sea escuela IT que sea cursos online, tal, o cursos escuela IT o lo que sea. ¿Por qué? Porque al final el comprar el dominio pensando en palabras clave te está restringiendo a esas palabras y el comprar un dominio pensando en una marca te abre todas las puertas que pueda tener esa marca. Si tú además esa marca consigues que sea relevante por medios sociales, lo que he comentado antes, eso le va a ayudar a tu dominio, a la relevancia en general, no solo a la palabra de cursos online. Con lo cual, a la hora de registrar un dominio, yo una de las cosas que no recomiendo es que sí o sí tenga que tener la palabra clave que me interesa para posicionar. Si tu marca es Eco de Group y haces diseño web, posicionamiento y apps, no necesariamente tienes que meter desarrollo o web o diseño en tu marca. Pues ecodegroup.com y ya prepararás tus landings, tus URLs y tu contenido de diseño web, de tal y de tal, y ya intentarás posicionar cada ficha, cada URL para su contenido. Pero es un tema demasiado común. También es un mito que podemos haber hablado ayer de él, que es esto, ¿no? El meter la palabra clave en el dominio. Yo no lo recomiendo. Si no te viene mal por tu marca, porque digas, bueno, eres un nutricionista y quieres meter nutricionista y el apellido. No te viene mal porque al final tu marca prácticamente es nutricionista y el apellido. Vale, eso por supuesto te va a ayudar. Además tienes la palabra nutricionista en el dominio, te va a ayudar, pero no es una cosa que lo estés haciendo simplemente por el posicionamiento. ¿Vale? Entonces, a la hora de registrar un dominio, pensar más en la marca, pensar más en el negocio que en el posicionamiento puro de palabras clave. No, y además que estos son cosas que igual hoy tienen valor y dentro de X tiempo no tienen tanto valor como ha pasado justamente con este detalle del Exact Match Domain, ¿no? Ha ido Efectivamente, perdiendo valor a efectivamente. lo largo del tiempo. Claro, y al final es que Google tiene tantas señales de ver tu marca en otros artículos, en otras redes y demás, que si eres una marca es mucho más fácil que te reconozca la relevancia que si eres simplemente la palabra clave, el dominio exacto, ¿no? Vamos a ver este otra. ¿Cuánto afecta la geolocalización del servidor a la hora de posicionar una keyword? Por ejemplo, tengo una tienda online alojada en un servidor de España, pero quiero posicionar productos en el mercado de Portugal. Lo que tienes que tener en cuenta, además lo veremos en la clase de velocidad de carga, aparte de la localización del servidor, que bueno, si es para Portugal y estás en España, el problema no es grave, ¿vale? No tienes un problema grave como decir, me quiero posicionar en Rusia y tengo el servidor en Estados Unidos, pues ahí tienes un problema. Si estás en España y tu conexión es en Portugal, lo que hay que tener en cuenta es la cercanía, ¿vale? Google sí que tiene en cuenta la localización por cercanía, pero sobre todo tiene en cuenta el tiempo de respuesta del servidor desde esa localización. Es decir, si tú tienes tu contenido en portugués, lo has indicado dentro de tu código que está en portugués y tú lo orientas a posicionar en Google Portugal, el factor que va a tener en cuenta Google a la hora de posicionarte o de penalizarte a la hora de darte valor o no, va a ser el tiempo de respuesta desde Portugal en tu servidor en Madrid o en España, ¿no? Con lo cual, si tu servidor para Portugal funciona bien, ya de lo que te tienes que preocupar es de preparar bien la página en portugués y de preparar bien el contenido, más que del servidor, que si está funcionando bien, no es un problema el que esté en un país cercano. Muy bien, pues bueno, lo dicho, vamos a dejar por aquí. En algún momento teníamos que cortar. Tenemos muchas Sí. otras preguntas, muchas de ellas son interesantes. Los que estáis en el curso os animo para resolver las dudas mañana, por ejemplo,
antes o después de la clase, o si tiene que ver con la clase, pues durante. Y los que no, pues también para estar con nosotros en otros eventos en directo, en los cuales, pues bueno, vamos a seguir en desarrollo bueno, vamos a parar, por supuesto, y vamos a seguir todas las semanas realizando eventos en directo. A lo mejor ya no de SEO, pero de otras tecnologías que estén relacionadas con el desarrollo. No sé si quieres agregar alguna cosilla más por ahí, Javier. No, nada, simplemente nada, con mucha ilusión de haber empezado ya el curso, con muchas ganas de, como veis, hay muchísimo, muchísimo contenido que tenemos que impartir y que seguro que vamos a aprender. Y nada, seguro que dentro de que estos sean más o menos técnicos nos lo pasaremos bien. Nos vemos en la siguiente clase y muchísimas gracias por haber estado aquí. Hola, Miguel. Sí, Javier, Sí. me he dado un batacazo ahí con la conexión que he tenido. Oye, lo dicho, pues nada, muchísimas gracias, ha sido un placer estar contigo y tocar todos estos temas tan interesantes. Y bueno, ya para mañana yo creo que vamos a comenzar con fuerza y ganas, bueno, a continuar, mejor dicho, y Sí, 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 sí. Estamos aprendiendo yo mucho de SEO. a tope con las pilas que vamos a aprender un montón. Nos vemos mañana, chicos. Muchas gracias por Venga, todo. sí, un abrazo muy fuerte para todo el mundo, muchas gracias por estar ahí. Cuando veáis el vídeo en YouTube no se os olvide darle al me gusta. Sí, por favor. Hasta Chao, luego. chao.